cambió muchísimo la forma de desarrollar. ¿Qué está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires? Se lograban proyectos más disruptivos y distintos entre sí. Y ahí es donde entra nuestro trabajo. Ya no alcanza con repetir proyectos estándar. El inversor del desarrollador está muchísimo más exigente. Vemos un cambio muy fuerte en cómo se financian esos proyectos. Hoy podemos decir que el buen terreno vuela y que para eso el timing es esencial. Justamente ahí es donde nos movemos todos los días. Hoy el mercado inmobiliario cambió muchísimo y entender eso es clave para ver qué terrenos se venden y cuáles otros no. La ecuación de un desarrollo inmobiliario es bastante simple. El valor de venta del metro cuadrado terminado tiene que ser igual o mayor que el costo de construcción más el valor de la tierra más el margen que quiere llevar el desarrollador por el negocio que está haciendo, para que tenga sentido obviamente. ¿Y qué está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires? El costo de construir, el costo de obra subió muchísimo. En muchas zonas de Capital Federal el costo de construcción ya prácticamente está igual o en algunos casos por arriba del valor de venta del metro cuadrado terminado. Y esto obviamente que genera que en muchas zonas ya no haya ese spread, ese margen para desarrollar. Ahora el desarrollo inmobiliario se volvió como más selectivo. Ya no alcanza solamente con tener un terreno. Hoy importa dónde está, qué se puede construir, la morfología, qué altura permite el código y sobre todo lo que hace que sea negocio o no, si la ecuación financiera que describimos anteriormente cierra. Y ahí es donde nosotros como Baiuna RN nos especializamos. Nos enfocamos principalmente en las zonas donde todavía existe ese spread entre incidencia, costo de construcción, beneficio del desarrollador, igual valor de venta. Por eso hoy vemos que aproximadamente el 70% de los desarrollos nuevos se concentran en barrios como Núñez, Saavedra, Villa Urquiza, Colegiales, Palermo, Villa Crespo, Almagro, Caballito y Belgrano. ¿Por qué? Porque ahí existe todavía esa demanda, absorción y margen para desarrollar. Y también cambió muchísimo la forma de desarrollar. Antes, con el código urbanístico anterior, el desarrollo se regía por el FOT y el FOS. ¿Qué quiere decir esto? Que se determinaba lo que es la volumetría y después vos podías hacer más altura, menos altura, lo que querías. Entonces se lograban proyectos más disruptivos y distintos entre sí. ¿Qué hacías? Podías jugar con más retiros, fachadas, volumetrías, distintas tipologías de balcones y la verdad que se lograba una morfología de construcción distinta. Hoy, con el nuevo cambio urbanístico, con el anteúltimo cambio urbanístico, cambió esta lógica completamente. ¿Por qué? Porque ya hay una limitación en la altura. Entonces, ¿qué pasa? La morfología está mucho más definida. ¿Y qué genera eso? Que muchos proyectos empiecen a parecerse entre sí. El desafío ya no pasa solamente por construir más, sino construir mejor. Por eso, hoy el verdadero diferencial está en encontrar el terreno correcto, interpretar bien el código y entender cómo maximizar el potencial real que tiene cada lote. Y ahí es donde entra nuestro trabajo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando recibimos un pedido de tasación? Primero hacemos un análisis completo del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Un estudio de prefactibilidad. ¿Qué se puede construir con el código urbanístico nuevo? La altura permitida, la morfología del lote, los metros vendibles, la eficiencia de un proyecto en ese terreno, la plusvalía, la prefactibilidad o la factibilidad real que tiene el desarrollo en ese lote. En base a eso, armamos 3 escenarios posibles dependiendo qué es lo que quiere el propietario. Una tasación cash, una tasación en metros cuadrados futuros en la misma obra y una tercera combinando esas dos y haciendo y formando una opción mixta. ¿Qué pasa? Hoy entendemos que el propietario tiene distintas necesidades. Hay propietarios que necesitan la liquidez y priorizan la liquidez inmediata y otros que prefieren acompañar el proyecto haciéndose socio del desarrollador al quien le cede su terreno y recibir metros como una inversión futura. Y hay otros que simplemente prefieren las dos,
necesitan plata, efectivo, y también pueden dejar un poquito de lo que es el valor nominal como una inversión con metros. Entonces, básicamente, si el propietario busca cash, trabajamos con los desarrolladores que realmente pagan mejor en la zona. Y si buscan metros futuros, recomendamos desarrolladores que sabemos que construyen bien y entregan productos de calidad al finalizar la obra. Porque la calidad del desarrollador en sí hoy hace una diferencia enorme en lo que es el resultado final. Y también poniéndonos del lado del desarrollador, entendemos perfectamente hacia dónde tiende el mercado. Hoy la compra de tierra se mueve, pero ya no como antes, sino más selectivamente. Ya no alcanza con repetir proyectos estándar. El inversor del desarrollador está muchísimo más exigente. Busca tipologías bien pensadas, buena luz, buenas visuales, no estar pegado al edificio de al lado o al contrafrente, no tener un paredón y no tener vista. Y eso obliga al desarrollador a pensar muchísimo más y mejor el producto. Hoy ya no sirve hacer monoambientes gigantes o departamentos más resueltos y la verdad que también vemos un cambio muy fuerte en cómo se financian esos proyectos. ¿Qué pasa? El inversor antes financiaba más de lo mismo. Hoy es muchísimo más selectivo y creemos que cada vez más va a empezar a haber compradores finales entrando en etapas tempranas del desarrollo. Por eso el negocio inmobiliario empieza a transformarse en un negocio mucho más financiero. La fluidez de la caja, el timing, la velocidad de venta, la estructura de financiamiento empieza a importar tanto como el diseño del edificio. Y ahí el desarrollador del futuro probablemente tenga que entender tanto de finanzas como de construcción. Porque ya no va a alcanzar solamente con pensar en costo venta igual a margen. El desarrollador va a tener que empezar a involucrarse mucho más en cómo financiar ese proyecto. Va a tener que buscar estructuras de financiamiento, sea privadas, inversores, acuerdos estratégicos desde negociar condiciones especiales con los proveedores o alguna forma estratégica para trasladar ese financiamiento al cliente final. Así, el cliente final obviamente va a comprar por la cantidad de cuotas que vos le des y no tanto centrándose en lo que es el valor por metro final. Hoy podemos decir que el buen terreno vuela y que para eso, para llevarte el terreno que querés, el timing es esencial. Y hacia adelante creemos que ese sweet spot del mercado está muy claro. Hoy los desarrolladores están buscando terrenos medianos, chicos, para proyectos entre 1.500 y 4.000 metros cuadrados vendibles. Si tiene planos aprobados, la verdad que es mucho mejor. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta dimensión? Porque estos terrenos con esas características permiten proyectos más ágiles, mejor financiados, con menor riesgo y con obras entre 18 y 24 meses. Y hoy el mercado premia la rotación rápida y el riesgo controlado. Y justamente ahí es donde nos movemos todos los días, porque es donde más pedidos recibimos por parte de los desarrolladores que buscan su próximo emprendimiento. Si tenés un terreno, confía en nosotros, dejanos asesorarte y acompañarte en el proceso de venta.